Pues nosotros estamos aquí ya en la cabina informativa, como les había anunciado toda la semana, y en esta mañana tenemos a Marcelo Villamarín, analista político, y vamos a seguir hablando sobre temas de la coyuntura nacional, coyuntura política. Bienvenido, Marcelo, qué gusto tenerte aquí en este jueves de análisis y opinión. Gracias, Amanda. Para mí también es un gusto estar con ustedes acompañándolos en este proceso tan importante, tan interesante que estamos viviendo ahora. Marcelo, nosotros quisiéramos un poco conversar contigo acerca de la coyuntura. Hay una serie de temas, sin embargo, el tema que deberíamos un poco aquí discutirlo, profundizarlo, es acerca de esta escena política de elecciones anticipadas. ¿Cuál es tu lectura? Perfecto. Gracias, Amanda. Bueno, no hay que olvidar, a veces el tema estrictamente electoral puede hacernos olvidar un poco las cosas de fondo, y hay que tomar en consideración que este rato la estrategia fundamental del del presidente todavía, Guillermo Lasso, pues, estaba determinada por la necesidad de tener un espacio de respiración a fin de seguir con su programa neoliberal. Ya hemos visto las medidas que está tomando, en fin. Entonces, eso es una cuestión que no hay que perder de vista. La segunda cosa es efectivamente que estamos en una coyuntura contrarreloj, diríamos así, en cuanto se refiere sobre todo a la nominación de candidaturas. La derecha se ha apresurado a plantear una serie de candidatos, pero sin ningún orden, sin ninguna estrategia. Aparece uno, aparece otro candidato por allí. Unos desisten, en fin, o sea, en definitiva se sigue dando lo que siempre se ha dado en este país y que es bastante común, ¿no? En coyunturas como esta aparecen nombres, aparecen personajes que quieren utilizar la coyuntura para hacer o lograr lo que nunca lograron, posicionar una imagen. Y en algunos casos, pues, incluso eso les ha permitido, proyectarse un poco hacia futuro. Pero no es que tengan ningún planteamiento claro, no es que tengan ninguna estrategia política, ningún programa ni nada. Simplemente están ahí porque el momento exige. Aprovechando visibilizarse. Exactamente, así es, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente, en el campo de lo que yo denomino el campo popular, de las fuerzas populares, en este proceso de construcción de este bloque histórico, que sería muy interesante que toda la gente de izquierda progresista le dé un énfasis a esta cuestión, ¿no es cierto? Un bloque histórico que significa la unidad a largo plazo, no solamente la alianza coyuntural. Eso es importante, pero tiene que ir construyéndose un bloque histórico a largo plazo, compuesto justamente por las organizaciones sociales, las organizaciones populares, gremiales, etcétera, con un proyecto que realmente sea un proyecto de transformación social. Naturalmente, la coyuntura exige que centremos la atención justamente en la definición de candidatos que puedan, primeramente, reconstituir que tengan las posibilidades el país. Y también aquello. Eso. Y claro, naturalmente, que sean candidatos realmente opcionados. O sea, las fuerzas de izquierda deben propender este momento a tener una sola candidatura, un solo binomio que aglutine a las fuerzas de la Revolución Ciudadana, de la CONAIE, de los otros movimientos indígenas que están fuera de la CONAIE, los movimientos populares, las organizaciones, etcétera. Debería realmente plantearse un gran dice frente. que va a ir solo para el 2023. Sí, y que así se también está Pachacuti oyendo, ¿no? y las organizaciones, bueno, Isa estaba postulándose, era el precandidato, sin embargo, como hay fricciones dentro de Pachacuti, pues él ya ha desistido su candidatura y está pensando para el 2025. Ese es el peligro que tenemos este rato. O sea, si vamos fraccionados con 3 o 4 candidaturas por parte del sector progresista de la izquierda, ese es muy peligroso. Es muy peligroso que no logremos ni en segunda vuelta, menos en primera vuelta, un triunfo como debería esperarse.
Es muy difícil porque si bien es cierto que la derecha está muy fraccionada, un fraccionamiento de los sectores del centro hacia la izquierda sería realmente peligrosísimo porque eso permitiría la aglutinación de las fuerzas de la derecha y sería fatal realmente que en esta coyuntura la izquierda no lograra la presidencia de la República. ¿Crees que la izquierda llegaría a la primera vuelta? O sea, si es que logra una unificación de las diferentes fuerzas sociales y políticas, si se establece, por ejemplo, una alianza entre la Revolución Ciudadana y la CONAIE, por ejemplo, ¿no? Ahora que ya Guillermo Churuchumbi está asentado definitivamente en la coordinación. Si se logra esto como columna vertebral de un gran frente político, realmente es muy probable que se logre en primera vuelta. Si es que esto se da, se logra en primera vuelta. Si esto no se da, si esta alianza entre la Revolución Ciudadana y la CONAIE no se produce, yo le veo muy difícil que se logre en primera vuelta, porque además la CONAIE va a persistir con su candidato a pesar de que Leonidas Issa de manera inteligente ha dado un pie al costado y eso indudablemente conllevaría, digamos, una dispersión de las fuerzas. A mí me parece que lo ideal sería que la Revolución Ciudadana vaya en alianza con otros sectores sociales. El presidente puede ser la Revolución Ciudadana y la vicepresidencia puede ser para otro sector que permita aglutinar las diferentes fuerzas. Esto me parece clave. ¿Qué tipo de gobierno debería? Ahorita estamos en un problema de crisis, de inseguridad, hay una serie de problemáticas, el índice del presidente Lasso está bajísimo, de aceptación popular. ¿Y cómo ves qué tipo de gobierno debería llegar a 2023 en estas elecciones anticipadas? Este tiene que ser un gobierno de transición. En este periodo va a ser muy difícil que el gobierno pueda diseñar un proyecto político o retomar incluso el proyecto político de la Revolución Ciudadana, que es lo que debería hacerse realmente, pero en este momento, dada la coyuntura y el escaso tiempo que se tiene, lo que hay que hacer es reconstituir la democracia, la institucionalidad que ha sido destruida por estos 7, 8 años de gobierno de Moreno y de Lasso. Reinstitucionalizar al Ecuador, recuperar para el Estado su capacidad de mando, su autoridad y atender fundamentalmente el tema de la seguridad. Esto es lo prioritario que debe constituirse en el eje central del binomio, digo yo, de la Revolución Ciudadana, porque yo personalmente soy partidario de que el binomio de la Revolución Ciudadana sea el que lleve adelante este proceso con las consideraciones hechas anteriormente, naturalmente, ¿no? Entonces sería un gobierno de transición hacia la consolidación de un proceso de cambio que yo diría en el 2025 debería proyectarse hacia el futuro a mediano y largo plazo. Si es que se logran ganar las elecciones por parte de la izquierda, del progresismo, encabezado, si se quiere, por la Revolución Ciudadana, esto me parece que es importante, este periodo, para dejar sentadas las bases, para, como digo, reconstituir, reinstitucionalizar el país y dejar sentadas las bases para comenzar en el 2025 hacia adelante un proceso de transformaciones profundas del Ecuador, como las que se comenzó con la presidencia de Rafael Correa. Y si no ocurriera ese caso, como tú estás ya haciendo este escenario político, en caso de que se reconfigurara la derecha y ganara la derecha, ¿qué país esperaríamos? ¿Qué pasaría? Bueno, eso es previsible, ¿no? Primero, el Ecuador va a seguir por la pendiente de la construcción de un narcoestado. Definitivamente la derecha seguirá consolidando los espacios de alianzas con el narcotráfico, eso es inevitable. En segundo lugar, el Estado se irá militarizando progresivamente a pretexto de la seguridad.
En tercer lugar, el Estado irá consolidando su proceso de privatizaciones con el propósito de consolidar a la empresa privada, sobre todo a la bancocracia, y con el propósito también de abrir las puertas al capital extranjero. Es decir, esos veo yo las líneas fundamentales que llevaría adelante un gobierno de la derecha en caso de que el progresismo y la izquierda cometiera el error de no hacer buenas alianzas y perder. ¿Qué pasaría en este escenario de ahorita ya ha enviado 2 leyes de urgencia económica el presidente de la Corte Constitucional? ¿Qué crees qué pasa con estas leyes, con la aplicación de estas leyes, o cómo va a dejar al Estado ecuatoriano en torno a esta aplicación de leyes? Verás, como yo te digo, en definitiva es un plazo muy corto el que le queda a Guillermo Lasso. Por lo tanto, él va a aprovechar en este momento justamente la capacidad que tiene de emitir decretos ley, con los cuales va a consolidar el sector privado y a consolidar las reformas neoliberales que está llevando adelante. Va a impulsar la política de achicamiento del Estado, que eso es una de las cuestiones fundamentales para el neoliberalismo, y otros temas más que están en este momento sobre el tapete y que progresivamente van a ir impulsándose por parte del gobierno. ¿Qué crees que debería, por ejemplo, hacer la ciudadanía, no hacer una lectura? Porque tal vez se vuelve a equivocar otra vez en el 2023 y se deje, ¿no?, a manipular por toda esta propaganda o a veces directamente también que se le dice que va a achicar el Estado, pero no hay esa comprensión acerca de lo que va a afectar estos gobiernos conservadores que de alguna manera han estado estos últimos años gobernando. ¿Cómo crees que la ciudadanía debería reaccionar? ¿Qué crees de qué decisiones debería tomar o cuál es la percepción? Fundamentalmente me parece que debe consolidarse la posición de los movimientos sociales, de las organizaciones que hasta el momento han estado luchando permanentemente justamente en defensa de los derechos de los diferentes sectores sociales, consolidar un gran frente amplio no solamente en el campo electoral, sino en el campo de la defensa de los derechos de los ciudadanos en los diferentes campos en los cuales hasta el momento se ha venido trabajando y se ha venido impulsando durante mucho tiempo. O sea, no bajar la guardia de todas las organizaciones sociales e incrementar la unidad en lo que se refiere precisamente a la defensa de los derechos laborales, a la defensa de los espacios democráticos en los cuales se ha venido consolidando hasta el momento. La defensa, el tema fundamental el tema de la defensa de la mujer, de los diferentes sectores infantiles, etcétera. Yo creo que debe consolidarse este rato el programa que tiene, por ejemplo, la Asamblea Nacional Ciudadana, ANC. Ese es un programa muy importante que aglutina a los diferentes sectores sociales y que, si bien no está al margen de la cuestión electoral, sin embargo constituye un programa muy propio de reivindicaciones sociales, económicas y políticas de los sectores organizados en términos gremiales, en términos populares, como decía yo hace un rato, en términos de la construcción de este gran bloque histórico que tiene que ir consolidándose. Y la gente, por ejemplo, que no está organizada, que solo está escuchando, por ejemplo, el relato de los medios de comunicación tradicional, ¿qué crees que espera de las elecciones anticipadas? ¿Cuál crees que es la visión, el sentir de la gente que prácticamente no está pensando en organizarse, ni está pensando en construir políticas públicas de exigencia de demandas en favor de sus derechos, sino que es otro tipo de gente que prácticamente está al margen de la política o al margen de la discusión y la reflexión que tú planteas? Sabes que esto es una cuestión muy compleja porque yo diría que la mayor parte de la población está en esa situación. La población organizada realmente es un porcentaje muy pequeño. Y entonces este gran conglomerado social que es susceptible al mensaje, entre comillas, de los medios de comunicación comerciales, susceptible al mensaje y a la demagogia. Por ejemplo,
El caso de este señor Jean Topic es típico, ¿no? O sea, Jean Topic, ¿a dónde está apuntando con su discurso? Él no apunta, digamos, a que proporcionar a la gente elementos a través de los cuales comience a reflexionar, a pensar en el tema de la seguridad, etcétera. No, él está planteando, digamos, cuestiones que tienen que ver con aquella parte más primitiva, digamos así, del ser humano, ¿no es cierto? Uh-huh. El problema del miedo, la inseguridad. Te vamos a dar seguridad, te vamos a dar protección, etcétera. ¿Cómo le vamos a dar protección? No lo dice mediante las armas, pero él se presenta como un Rambo. Él es un personaje cuyo perfil, cuyo currículum está determinado por su participación en la guerra, en Angola, en Siria, Ucrania. En diferentes sectores, ¿no? Entonces, y eso cala en la gente emocionalmente, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos una esencia primitiva que es precisamente la pasión, violencia, etcétera. Y si yo le veo al héroe, dime las películas de Rambo, ¿por qué a la gente le gusta tanto, no? Porque Rambo es el héroe, pues, y me va a salvar. Entonces uno se siente protegido, etcétera. Cuando la gente no tiene determinados niveles de instrucción que le permitan tener una conciencia crítica frente a eso, indudablemente asume lo que le dicen, lo que ve, y es una manera de ir consolidando determinadas ideas, conceptos, sentimientos, etcétera, que le permiten o que le hacen reaccionar también de manera primaria. Entonces, claro, ves ahí a un personaje que te va a dar seguridad porque tiene las armas, pues, chicas, y no estás pensando en la política pública o será el personaje correcto para gobernar un país. No, de ninguna manera. Estás pensando simplemente, o sea, estás sintiendo, estás sacando todos tus instintos primitivos y te lanzas a apoyar a ese personaje que te da seguridad. Entre comillas. Claro, por supuesto, ¿no? Que te ofrece, en definitiva, sacarte de esa situación que se está viviendo. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto porque, la psicología de masas nos dice precisamente eso, ¿no? La gente no tiene posibilidades, en su gran mayoría, de reflexionar sobre una propuesta, sobre un programa de gobierno, sino que asume lo que se le da, lo que se le propone, etcétera, y lo asume de la manera más instintiva. Esa es la demagogia que utilizan muchos de los candidatos, en este caso, por ejemplo, Jean Topic, típicamente, ¿no? Entonces, ¿qué crees que va a pasar en estos 3 meses? ¿Cuál es el escenario a los que los ciudadanos se van a enfrentar? ¿Qué lectura haces tú al respecto? Bueno, yo más que una lectura, yo aspiraría más bien, como te decía, aspiraría que se defina un buen binomio, y un binomio ideal sería un binomio de la Revolución Ciudadana con una mujer, necesariamente tendría que ser con un binomio mujer. Si es que este binomio mujer pertenece a una de las grandes organizaciones sociales como la CONAIE u otra, eso permitiría aglutinar fuerzas. Y claro, en estos 3 meses en ese caso lo que ocurriría es realmente un trabajo intensivo de propaganda, de organización de la gente, etcétera, a fin de lograr ganar en primera vuelta. Ese es el tema fundamental, ganar en primera vuelta, no permitir que la derecha tenga absolutamente ningún recoveco por ahí en donde refugiarse. Lo principal es ganar en primera vuelta con un binomio que realmente nos garantice la realización de los temas que nosotros hemos venido planteando. Muchísimas gracias. Pues agradecemos la presencia de Marcelo Villamarín, analista político, conversando y analizando estos temas de trascendencia en estas elecciones anticipadas, en este clima electoral que ya se apresta aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Marcelo. Qué gusto tenerte aquí y esperamos que no sea la primera vez y que estés colaborándonos todos los jueves aquí para hablar y reflexionar juntos.
Gracias, Muchas Amanda, gracias. gracias amigos y gracias estimado público. Sí, por supuesto, mientras sea posible, en la coyuntura hablaremos sobre temas de la coyuntura. Fuera de esta coyuntura tendremos oportunidad de hablar de muchísimos otros temas, así que cuenta con mi colaboración, Amanda, lo haré con muchísimo gusto. Ahora que ya estoy mucho más vinculado incluso físicamente, digamos, a la tierra, después de haber superado algunas cuestiones que me tenían un poco preocupado, pero ya en este momento tengo una agenda mucho más dispuesta para la vinculación más concreta con la gente y con las organizaciones aquí en la provincia de Imbabura, en mi tierra. Muchísimas gracias, Marcelo. Qué gusto. Hasta el próximo jueves. Encantado.